Quisiera saber, Alexis, antes de iniciar, ¿ya conversaron un poquito sobre qué iba a tratar el tema, sobre mí, o me presento también de paso? Ya estamos en vivo. Entonces, eh, buenas noches. Gracias por acompañarnos en un webinar más de SRP. En esta ocasión nos acompaña Fiorella Flowers, psicóloga organizacional de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, TechLover, creadora de contenido y comunidades, coach en reputación digital y empleabilidad, experta en TI, headhunting y reclutamiento a nivel de Latinoamérica, apasionada por el marketing, publicidad y artes escénicas. En esta ocasión ha venido a comentarnos un tema interesante sobre cómo activar tu empleabilidad en el rubro de TI y hacks para poder tener éxito profesional en ese año que viene, 2021. Coméntanos, Fiorella. Perfecto. Primero, buenas noches a todos. Gracias por el espacio, porque vamos a poder compartir un tema que es súper importante, que es todo lo que trata acerca de empleabilidad. Y de hecho lo vamos a dirigir al sector de tecnologías de la información, que aparte de ser un sector o un rubro que está en bastante tendencia, es el sector en el cual yo tengo mayor experiencia. Entonces, para iniciar, primero vamos a hablar no tanto del término como empleabilidad como tal todavía, sino que quiero saber de pronto qué es lo que ustedes piensan que es empleabilidad, porque tiene muchos conceptos, puede ser muy usada la palabra, pero de repente todavía no estamos como muy fijos de qué significa, qué implica, qué necesito saber para poder ser una persona empleable y todo ello. Entonces, si ustedes gustan, pueden ir escribiendo en el mismo chat para ustedes qué es empleabilidad o qué es lo que, a qué palabra afilian la palabra empleabilidad como tal, ¿no? Y mientras vayan escribiendo, les voy comentando un poquito sobre el contexto del tema como tal. Como bien ven, ¿se ve bien por aquí la PPT? ¿Sí? Perfecto. Bien, antes de pasar a lo que es empleabilidad como tal, vamos a comentar un poco cuál es el contexto que ya se viene acabando en este año 2020, o que ha empezado, de hecho, incluso, que es el paradigma de la empleabilidad durante la pandemia y lo que va a pasar después. Nosotros veníamos en una realidad de trabajo que la conocíamos, que era regular, que era usual, que era muy como, no había nada nuevo, porque sabíamos que era despertar tempranito, darnos una ducha, desayunar y salir a trabajar, que era lo usual, ¿no? Lo que pasaba antes. Pero una vez que hubo todo esto del COVID y de la pandemia, ¿qué fue lo que sucedió? Obviamente hubo un quiebre de lo que estábamos enero, febrero, en marzo hubo un quiebre que se nos vino literalmente el mundo abajo. ¿Por qué? Porque era algo desconocido, era algo inusual, algo que decíamos como qué va a pasar, algo que era muy incierto, lo cual en muchos rubros dejó a mucha gente sin trabajo o sin saber qué hacer, o sea, inestable emocionalmente, inestable económicamente, había demasiada incertidumbre. Entonces, esta nueva realidad de trabajo que se vino formando en los meses de abril, mayo, junio, fue y es lo que es la nueva normalidad. Entonces, dentro de esta temporada que nosotros vemos como, ya, es algo nuevo, es algo desconocido, lo que hace el ser humano por naturaleza es tratar de adaptarse. Y eso es algo natural, algo que nos sale, ¿no? Entonces ya ahí empieza todo lo que es el tema del aprendizaje en medio del caos. ¿Qué es lo que aprendemos? ¿Cómo lo aprendemos? ¿Y cómo lo usamos en el día a día? Ya evidentemente los trabajos son la mayoría al 100% remoto, ya es otra cosa diferente porque creo que aquí nadie me va a dejar mentir, trabajamos más de la cuenta, a veces despertamos incluso más temprano o salimos del trabajo, entre comillas, pero seguimos en la máquina trabajando. O dejamos de hacer un rato las cosas, pero de todas maneras luego seguimos porque no se nos va el chip de trabajo, lo cual en parte es por toda la crisis que generó todo esto de la pandemia y en otra parte es porque es difícil separar los tiempos o separar los espacios. Entonces, todo este aprendizaje en medio del caos a través de esta crisis es lo que nos viene recreando el concepto de empleabilidad, ¿sí?
Ahora, pasamos a la siguiente, que es esto de aquí. Es importante saber que un puesto de trabajo no nos va a dar seguridad. Un puesto de trabajo, una empresa y todo esto que viene del lado de las organizaciones, como bien hemos visto literalmente desde este año sobre todo, es una clara evidencia el 2020 de que las organizaciones no nos van a poder garantizar lo que es un futuro o una carrera profesional. Incluso a veces ni siquiera un crecimiento ni económico ni profesional. Entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta y decimos, ok, esto no es algo de lo cual me puedo fiar, de lo cual me puedo confiar. Y es algo que sí o sí tenemos que tomarlo en cuenta, reconocerlo para poder saber cuál es el siguiente paso, ¿no? Eso es un punto. Y el siguiente punto a considerar es que a nosotros no nos pagan por ir a trabajar. ¿Y por qué digo no nos pagan por ir a trabajar? Es porque nosotros lo que en realidad nos pagan o el salario que tenemos mensualmente es por los logros que nosotros tenemos, es por los resultados que nosotros obtenemos y por el agregar ese valor cuantificable y, como dice ahí, medible en donde estamos laborando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que poner foco? En cuál es nuestro valor agregado. ¿Sí? Entonces, tenerlo claro esa parte de ahí, cuál es el valor agregado que yo puedo dar a una compañía, a un freelo o de repente en un emprendimiento o en el proyecto que tú quieras o que tengas en mente ahorita, es importante reconocer y saber cuál es el valor agregado que tú tienes. Y para eso les voy a explicar el tema de la empleabilidad para que veamos paso a paso cómo hacer, cómo saber cuál es el valor agregado que podemos dar hacia el servicio que queremos brindar. Ahora sí, entramos al tema de empleabilidad y vamos a usar un concepto de Inés Temple. Inés Temple es la persona más reconocida a nivel de Perú en cuanto al tema de empleabilidad y de hecho ella tiene un libro que se llama Usted S.A. Entonces, voy a hablar qué sí es empleabilidad y qué no es empleabilidad para que se pueda entender mucho más claro. Así tenemos, ¿qué es lo que sí es empleabilidad? Empleabilidad, como bien dice ahí, y quiero que lo puedan leer conmigo, es que es la capacidad, la disposición y la actitud de acumular y mantener lo que son competencias, habilidades, red de contactos y reputación al día, de modo que tengas más posibilidades de decidir sobre tu proyecto de carrera o marca personal. Eso es lo que sí es empleabilidad. Y lo que no es empleabilidad no es tener un trabajo, que es lo que muchas personas creemos. Y de hecho yo era algo que creía hace mucho tiempo, que era simplemente empleabilidad viene de empleo, entonces es tener empleo. En realidad no, porque si tú juntas las dos palabras de empleo y con habilidad, literalmente se vuelve la habilidad de mantenerse empleable. Y por ahí va, ¿no? Por ahí va el concepto de empleabilidad como tal. Como bien dice ahí, es una capacidad, disposición y actitud, que es importante recordarlo mientras vamos a estar avanzando. Ahora, vamos a ver esta imagen de aquí. ¿Por qué he puesto esta imagen de aquí? Porque voy a darles un ejemplo que es una metáfora, que es algo que siempre me gusta repetirlo, de hecho, porque es la metáfora más, literalmente la más evidente. Entonces, ahí como bien dice, el reto es estar siempre listos para el siguiente trabajo. ¿Por qué pongo esta imagen de acá? Porque el trabajo representa esa ramita que está ahí, que es toda frágil. Las organizaciones representan esa ramita frágil, porque es un piso inestable. Nosotros somos los que están representados por el ave. Ahora, uno ve la avecita ahí con la rama súper delgadita y dice como que, uy, no, el pajarito se va a caer, o sea, da como un poco de susto. Pero de un momento a otro el pajarito abre sus alas y comienza a volar lo más alto y lo más lejos que puede. Ahora, si lo pasamos a lo que decía que una cosa es el piso inestable, que es la realidad del 2020, y que nosotros somos ese ave, es que nosotros podemos ser esa ave, podemos abrir las alas, volar lejos y volar alto. No necesitamos estar parados, fijos en un piso inestable, porque en verdad, si nosotros sabemos que vamos a poder hacerlo, simplemente vamos a abrir las alas y vamos a estar listos para el siguiente nivel.
Y eso es también algo que tiene que ver mucho con empleabilidad. A ver. Justo con este tema de empleabilidad viene una pregunta muy importante, que es, ¿tienes jale en el mundo laboral? Y jale en el sentido de, ¿eres atractivo en el mundo laboral? ¿Cómo puedo identificar si soy atractivo en el mundo laboral? Entonces, ahí es cuando te haces esa pregunta, el tipo de respuestas que debes hacerte o de repreguntas que debes hacerte es, ¿cuántos reclutadores te han contactado este último mes? ¿Cuántos de ellos continuaron un proceso contigo y avanzaron este proceso? ¿Cuántas vistas en LinkedIn de repente tuviste de reclutadores o de gerencias de diferentes compañías en las cuales tú sientes afinidad por el perfil que tienes? O de pronto, si estás trabajando ahorita, ¿recibiste un aumento salarial? Pregúntate, ¿no? ¿Por qué crees que lo recibiste? O de pronto, si es que quisiste irte de esa compañía en la que estás trabajando, la pregunta sería, ¿te hicieron una renegociación porque querían que tu perfil o tu talento pueda persistir porque sienten que el valor agregado es mucho más que más importante que lo del salario? ¿Están renegociando eso contigo o simplemente como que no? ¿Cuál es el salario emocional que estás recibiendo hoy en día? Este tipo de cosas, ¿no? Aparte de esto también, ¿qué tan atractivo es tu CV ante un mercado laboral abierto? No solamente hablo del sector IT, sino en general de los diferentes sectores como mercado laboral en general. Y enfocándonos aún más en el sector de IT, tenemos que ser conscientes de que la competitividad es mucho más alta ahora porque hay muchas personas que se han puesto muy las pilas desde el día uno, desde el día cero incluso. Entonces, también ser conscientes ahí, qué tan atractivo es mi LinkedIn, mi GitHub o mi portafolio web o mi emprendimiento, qué tan visible estoy haciendo que sea en el mundo laboral. Entonces, por ahí va esta pregunta. Cuando comiences a contestarte estas cosas, te vas a dar cuenta de realmente en qué nivel de empleabilidad te encuentras. Eso es en cuanto al jale en el mundo laboral. Otro por aquí, otro texto que yo he puesto por aquí, que es una frase muy importante que él siempre la toma en cuenta, es de Séneca. Como bien dice, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y esto lo digo en la mejor onda. ¿Y por qué? ¿A qué me refiero con no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va? Más que nada me refiero, o lo que se refiere Séneca, mejor dicho, es que si es que no tenemos un plan, una estrategia, unos objetivos planteados, un análisis hecho con ya pasos para seguir, ¿cómo pensamos que vamos a llegar a donde queremos llegar? Obviamente van a haber muchas formas de cómo llegar, pero si tú no lo planeas o si tú no haces algo al respecto, obviamente vas a hacer las mil cosas, puedes hacerlo, puede salirte bien, puede salirte mal, puede ser muy espontáneo, pero y si es que tú no tienes un plan, de pronto puedes fallar mucho. Y la idea es que con esta charla que tienes hoy día puedas ser muy consciente de lo que debes hacer, de lo que debes tener, de lo que debes aprender para poder tener una mejor dirección, ¿sí? La idea con este taller es que puedas tener todo a tu favor, las herramientas necesarias para que hagas algo al respecto. Entonces, por eso puse esta frasecita de aquí. Ok. Sabiendo ya el tema de empleabilidad como tal, vamos a hablar de 3 puntos de lo que sí somos nosotros. Nosotros, y con nosotros digo cada una de las personas que está conectada, cada uno de nosotros profesionales y cada uno de nosotros que aún sigue estudiando de repente, lo que somos proveedores de nuestros servicios, dueños de nuestra empresa y empresarios de nuestra carrera profesional. Y de repente me vas a decir como, pero Fiorella, yo no tengo una empresa, o sea, ¿por qué sería un proveedor de mis servicios? ¿O por qué empresario si todavía estoy estudiando? Ahora, quiero que tengas esto en cuenta. Imaginemos, por ejemplo, voy a buscar a alguien aquí en el chat. Por ejemplo, Valeria. Valeria
lo que yo habría con el nombre Valeria es ponerle Valeria S.A., como si Valeria fuera una empresa. ¿Y por qué pongo como si Valeria fuera una empresa? Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que nosotros brindamos a las compañías, o brindamos en un freelo, o brindamos en un proyecto, es nuestro valor agregado, como dije al inicio, pero ese servicio que damos es el que nosotros proveemos, porque eso es parte de nuestro talento. Son las habilidades, las competencias por las cuales nosotros nos hemos venido preparando, esforzando, capacitándonos y seguimos aprendiéndolas. Y eso de ahí, por mucho que creas que de repente, no, pero no tengo la experiencia, no lo sé hacer todavía bien como lo hace tal o cual persona, lo que haces ahorita y lo que has llegado a hacer es el resultado de muchas decisiones que has venido tomando. Y si es que no las has tomado todavía, es el tiempo para tomarlas. Y si sí las has tomado, genial, tienes ya como un repositorio de donde sacar todo lo que vas a dar como un servicio a otros. Entonces, por eso es el número 1. Número 1, eres proveedor de tus propios servicios. Trata de mirarte a ti como tu propia empresa. Eso es en el número 1. Ahora, en el número 2, que dice, somos dueños de nuestra empresa. ¿Y a qué se refiere ser un dueño de la empresa? Un dueño es el que se ocupa de una cosa, de gestionar otra cosa y ser consciente de cuál es el beneficio, perjuicio, ser muy consciente de todo lo que sucede alrededor. Entonces, lo primero que debes saber ahí es que tú debes gestionar tus tiempos, tus estrategias, tu economía, tus maneras en cómo hacer las cosas o cómo aprender nuevas cosas. Y esto es lo que te hace o te da la visión de ser más maduro, más responsable y mucho más disciplinado en querer alcanzar metas. Eso es en cuanto a dueños de nuestra empresa. Somos dueños de nuestra empresa. El tercer punto es, somos empresarios de nuestra carrera profesional. Perfecto. ¿Cómo es un empresario de su propia carrera profesional? Es una persona autónoma y autodidacta. Es una persona que no se deja llevar simplemente porque, ay, no, en este tiempo no quiero estudiar algo porque no, simplemente estoy en break. Y ok, estar en break está bien, no digo que esté mal por si acaso, pero también es balancearlo, ¿no? Tú eres responsable del servicio que vas a brindar. Entonces, ¿qué servicio quieres brindar y qué calidad de servicio quieres dar a otros? Porque esa calidad de servicio, la calidad que tú le pongas a lo que tú vas a dar, es tu valor agregado. Entonces, de eso depende mucho. Y eso implica muchos sacrificios en tiempos, muchos sacrificios en, de repente, si ocupabas un 60% en hobbies, ahora lo vas a ocupar 30% en hobbies, 30% en educación, o si es que no planeas de pronto tener como que muchos ratos libres, ok, gestiona tu tiempo, pero date tiempo para todo. Recuerda que tú eres tu mayor prioridad y tú eres tu empresa, así que también no es que se sobreexceda, sino que te cuides a ti antes de... Y eso es lo importante, como empresario de tu propia carrera profesional. Eso es hasta allí. Luego seguimos. ¿Cómo podemos identificar a una persona? A ver. ¿Cómo podemos identificar a una persona empleable? El número 1, que sea relevante y sea consciente, que sea autodidacta y sea autónoma, que sea visible y coherente y que tenga una reputación digital. Entonces, en el número 1, sobre lo que es que sea relevante y ser consciente. ¿Qué significa ser un profesional relevante? Significa ser un profesional que ha tomado conciencia de qué es lo que puede hacer y a dónde puede llegar. Y los resultados que tiene los va a determinar de acuerdo a las decisiones que va a ir tomando desde el momento en que está estudiando, hasta el momento en que está dando un examen, hasta el momento en que está presentando o está en fase de producción por algún proyecto. ¿Sí? Eso es en cuanto a relevante. Ahora, en cuanto al número 2, al ser consciente, también significa que nosotros debemos saber qué es lo que estamos haciendo, tener esta introspección, este insight de cuáles son nuestros avances, de cómo estamos avanzando, cuáles son las métricas, ¿no? Si uno no se mide, no puede mejorar. Entonces, eso es importante. El punto número 2 es el ser autodidacta y ser autónomo.
esa es una persona autodidacta, como justo les decía hace un momento, es una persona que se ha encargado no solamente de llevar los cursos de la universidad y ya con eso listo, ¿no? Ya estamos listos para trabajar y ser los mejores profesionales. No, una persona autodidacta es una persona que no se cansa de aprender y no se cansa de ser enseñable. Entonces, es una persona que busca, que es proactiva, que va aquí, va allá, que tiene esa actitud de seguir aprendiendo. Eso es en cuanto a autodidacta. Y en cuanto a autónoma, es una persona que no necesita que se le esté detrás de diciendo, ok, haz esto, haz lo otro, sino que puede saber en qué momento hacerlo, puede gestionar sus tiempos, sus maneras y como lo decía hace un momento también. Eso es en cuanto a autodidacta y autónoma. En cuanto a lo que es visible y coherente, en cuanto a lo que es visible y coherente, lo que me refiero es que si una persona tiene, y esto lo voy a relacionar muchísimo a lo que es marca personal, porque si una persona de pronto, hoy en día, ¿no? 2020, no es visible, es porque no tiene ninguna presencia digital. ¿Por qué digo esto? Porque ya no existe el hecho de ir a una oficina o ir a una entrevista laboral y saludar a la persona de la mano. Eso ya no va a haber. Probablemente en todo el 2021 ya tampoco vaya a haber. Entonces, si tú no tienes presencia digital, no existes. Tienes que tener una presencia digital. Y con presencia digital, ¿a qué me refiero? A saber cómo gestionar tus redes, a saber cuál es la información que pones, cómo lo pones, y ser visible no solamente en una plataforma, sino en diferentes plataformas, ¿no? Y eso es como, tiene que ver mucho con SEO también. Aparte de esto, lo que es ser coherente. Y algo que yo digo y repito muchísimo ahí es también el hecho de saber saber respetar cuál es el contenido que se consume en cada plataforma. Y con esto me refiero a que si es que yo tengo de pronto un Twitter, yo sé qué tipo de contenido se consume en Twitter y tengo que ser consciente de cómo va a ser mi marca personal en ese Twitter o cómo yo quiero que me vean a través de ese Twitter. Si yo tengo un LinkedIn, tengo que ser consciente qué es lo que hace la gente que consume LinkedIn. De pronto, igual, si tengo un Instagram, lo mismo, ¿no? Yo no puedo llenar LinkedIn con contenido que va a Instagram, porque estoy siendo totalmente incoherente con las plataformas. Las plataformas no lo van a recibir bien por los mismos algoritmos que existen. Entonces también ser muy coherente y respetar mucho el contenido de cada plataforma. Asimismo, algo que ahí se tiene que tener en cuenta es que los reclutadores o los headhunters normalmente son personas que ven el contenido que se publica de cada uno de los chicos de los que vayan a pasar proceso. Y con esto me refiero a que todo lo que está o sea, nosotros podemos decir, ya, podemos ser muy visibles y coherentes digitalmente, pero recuerden un detalle, cada cosa que tú subes a una plataforma ya no desaparece. No es como una opinión o un chisme de por ahí que se dice A o B, C cosas que desaparecen con el tiempo. No, en lo digital eso sí se queda. Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con el contenido que sacamos de nosotros y que recibimos hacia nosotros. Cuidar mucho eso. ¿Por qué? Porque es el tema de la marca personal. A ver, en el siguiente, que es lo que es la reputación digital. En el siguiente, que es la reputación digital, es un poquito diferente a lo que es la marca personal como tal. ¿Y por qué digo que es un poquito diferente? Porque la reputación digital es una serie de sucesos que se hacen en la marca personal. Entonces, ¿cómo yo considero que una persona tiene muy bien establecida su reputación digital? Es porque ha formado muy bien su marca personal cada día, cada hora, cada mes. Y obviamente eso es una inversión de tiempo y también es una inversión de lo que es esfuerzo. ¿Sí? Todo lo que es el tema de empleabilidad es un proceso y esfuerzo. Entonces, se los voy a explicar, se los estoy explicando con detalle para que se sepa qué implica cada cosita dentro de lo que es una persona empleable. Eso hasta ahí acerca de cómo identificar a una persona
empleable. Y por aquí tenemos algo importante, que es para poder diferenciarlo, porque a veces se cree como que, o eres empleable o tienes marca personal o de repente es lo mismo y no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la empleabilidad es de la piel para adentro. ¿Y a qué me refiero con de la piel para adentro? Justo como les decía, es una capacidad que se da con la introspección. Entonces, yo tengo que hacer mi autoanálisis para poder saber mi autoconocimiento y sobre ese autoconocimiento autoevaluar qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Y todo ese proceso lo haces de manera interna. No es que lo estás publicando como, este es mi proceso, ahora tengo, esta es mi FODA, estas son mis fortalezas. No, porque eso cada uno lleva la cuenta. Si tú tienes tus maneras, tu Excel o tu documento o un archivo especial en donde tú subas tus avances y cómo vas trabajando tu empleabilidad, buenísimo. Pero la idea principal aquí es que es de la piel para adentro, es interno el proceso. En cambio, marca personal y reputación digital es de la piel para afuera. ¿Por qué es de la piel para afuera? Porque es lo más visible. Es lo que si es que yo pongo de repente en Google, pongo Diego Segurondo. ¿Qué me aparece de Diego Segurondo? Toda esa información que me aparece es lo que obviamente debes cuidar de qué es la información que quieres dar al público a ver. ¿Sí? Esa es tu marca personal. Entonces eso es importante a tomar en cuenta. Algunos creen que, entonces si es suficiente con mi marca personal, si yo tengo muchísima marca personal, presencia en redes y todo, ya puedo ser una persona empleable. No. ¿Por qué no? Porque la marca personal es uno de los varios factores que estoy mencionando que son importantes para ser empleable. Entonces, no es reemplazable, no es que ya con la marca personal soy muy, muy empleable, sino que es solamente un factor más. Eso significa que son complementarios, ¿sí? Ambos son importantes, el proceso de introspección como el proceso de ser visible ante lo que es de manera digital. Eso es en esta PPT. Y por aquí tenemos un concepto acerca de lo que son el triángulo de los 3 puntos importantes, lo dijo Herminia Ibarra, y aquí vamos a hacer un poco más, vamos a plasmar de qué manera nosotros podemos abordar lo que nosotros tenemos. En el primer pilar están las habilidades, los conocimientos, los logros y los resultados. Definir estos cuatro, autodefinirnos en estos 4 puntos, a veces es un poco complicado. A veces nos cuesta saber o definir cuáles son nuestras habilidades realmente, porque nos ponemos a comparar con otras personas y no sabemos mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos. Y ese es un error del cual es muy, muy repetitivo, pero lo ideal es que puedas tomarte el tiempo de hacerlo, saber cuáles son las habilidades que tienes, cuáles son las capacidades, las competencias que hoy en día tienes, qué es lo que conoces, qué es lo que no, cuáles realmente han sido tus logros. Y para esto, para esta línea, este pilar, no tienes que tener experiencia laboral. Las habilidades tú las formas incluso estando en el colegio, estando en la misma universidad o instituto o llevando los cursos en la plataforma de e-learning que estés llevando. Para esto no debes solamente basarse en experiencia. De hecho, esta línea es lo que más cuenta en un CV donde no se tiene experiencia. Es lo que se resalta más y lo que se toma más en cuenta porque va en una línea actitudinal, que es el 70% de peso en un CV que no tiene experiencia laboral. Y estos logros y resultados incluso pueden hacerse dentro de cómo tú te has manejado en proyectos de la mismo instituto, de la misma universidad. Ahora, esto se basa o se posa en lo que es la imagen y reputación, de cómo la gente te está viendo mientras estés teniendo esta habilidad o este logro, cómo la gente recibió esa información de ti. Porque así de pronto puedes decir, no, yo paso muy desapercibido, de nada veo, sé cosas. La idea es que puedas dar visibilidad de lo que estás logrando, de lo que estás haciendo, de la habilidad que estás alcanzando. Y de hecho, eso es bien importante porque si ustedes se ponen a ver en LinkedIn y ponen
checar la información que mucha gente pone o publica, hay mucha información que es bien recibida sobre los logros. Cuando alguien se certifica, es celebrado. Cuando alguien lo hace visible, es celebrado. Pero ¿qué pasa si lo ponemos como un iceberg? Que solamente ponemos un iceberg como una montaña de hielo en la que es cubierta solamente hasta un punto. Y solo se puede ver un pedacito de todo el talento que puede haber debajo. ¿Qué pasaría? Y yo te pregunto a ti, ¿qué pasaría si muestras un poquito más? Si lo que estás haciendo está bien y está alineado a lo que quieres lograr, ¿por qué no? Qué te para a mostrarlo, ¿no? Eso es en cuanto a imagen y reputación. Y el tercer punto complementario, muy, muy importante, es los contactos y las relaciones, que va totalmente ligado al networking, que es literalmente 2020 ha sido el año del networking porque mucha gente nos hemos conocido, yo me he conocido con mucha gente a través de plataformas que no tenía ni idea. Antes, hace 3 meses recién estoy en Twitter y he formado una comunidad ahí y hablo con personas de República Dominicana, de México, de Chile, de Argentina, y lo cual me parece buenísimo porque intercambio conocimientos, aprendo, ellos aprenden y así podemos tener esa fusión de todo lo que es, se conoce, o uno es experto y el otro le enseña al otro, y así de esa manera como que el beneficio no solamente va en una dirección, sino que va en múltiples direcciones. Eso es lo que conseguimos al tener contactos y relaciones. Y si es que tú me dices como, pero yo no sé hacer networking porque no soy una persona extrovertida o no soy una persona que hable mucho. Para el networking no tienes que ser una persona extrovertida, tienes que ser una persona intencional. ¿Y qué significa ser intencional? Significa salirte de la zona de confort y hacer algo porque sabes que va a cumplir con el objetivo que quieres lograr. Entonces, ser consciente de eso ya te da un chip de, ok, tengo que hacer algo. Y algo que estoy repitiendo durante toda la charla es hacer algo al respecto. Eso significa moverse, ser muy, muy, ir a todo, es ir a ganar sí o sí. Y esto no hablo solamente, desde el inicio lo dije, no es solamente por un puesto de trabajo, es por mantenerte empleable, ¿sí? Eso es en cuanto a contactos y relaciones. Ahora, justo como decía hace un segundo, la manera en cómo tú puedes empezar es agregando a personas de interés en LinkedIn. LinkedIn es una excelente red social laboral en donde tú puedes encontrar personas profesionales y que tienen contenido de valor. Entonces, si es que tú, imagínate, tienes tus top 10 o top 5 de empresas o compañías de las cuales quieres ser parte en algún momento. Entonces, tenlas enlistadas y comienza a buscar gente dentro de esas compañías en LinkedIn. Comienza a buscar cargos de los cuales a ti te gustaría en algún momento ocupar. Imagínate que tú quieras ser, no sé, un data engineer nivel senior para un cliente de Estados Unidos y que tenga que ver no solamente proyectos con R, sino también con Python y también Machine Learning. Entonces, ya en ese momento tienes como una idea un poco más concisa de lo que quieres llegar a ser. Y en ese instante vas a LinkedIn, buscas las personas que tengan este tipo de experiencia. ¿Cómo buscas? Con keywords. Con keywords pones Machine Learning y pones la compañía en la cual esté trabajando la persona en la que quieres llegar a ser, ¿no? Entonces, de esa manera comienzas a agregar contactos clave. Eso yo les llamo contactos clave, contactos pilares, porque son los que cuando tú entres a LinkedIn la próxima vez te va a salir el contenido de ellos. Y eso obviamente te va a beneficiar porque mucho de lo que ellos han aprendido, lo han aprendido y lo quieren enseñar o lo quieren o les gusta a ellos, entonces uno se va a sentir más alineado cuando ya tenga a estas personas en sus redes. Y eso es en cuanto al hecho de cómo querer agrandar tu red de networking, ¿no? Ahora, aparte de esto, si tú quieres conseguir un trabajo o en algún momento todos queremos conseguir el trabajo de nuestros sueños o queremos ser como vistos por un reclutador o un headhunter, agrega a headhunters, agrega a las personas que están reclutando en el país en el que estés, agrega a las personas que estén, si es que a los reclutadores que estén de pronto publicando más oportunidades, dale un like a sus comentarios, mantente activo, mantente ahí, sé visible porque a ellos
a nosotros, siempre nos llegan notificaciones y revisamos notificaciones e incluso ahí podemos ver la actividad de las personas que nos den las notificaciones. Entonces, por ahí de pronto, si quieres comenzar por un reclutador y no sabes por dónde comenzar, sígueme en LinkedIn, puedes seguir mi actividad, puedes ver lo que hago, si es que, o sea, sé libre de eso, puedes seguirme a mí, puedes seguir a cualquier otro reclutador. Recuerda que la idea con este charla es que puedas sentirte totalmente libre o sea, libre y capaz de poder hacer cada una de las cosas que menciono. Entonces, eso es en cuanto a contactos y relaciones. A ver. El siguiente punto. Por aquí. El futuro no es una carrera, es una maratón. ¿Qué quiero decir con esta frase? Que nosotros no estamos compitiendo con una persona en específico. No estamos compitiendo con, no sé, pues, un profesional que llegó a tal nivel y ya yo quiero llegar y quiero llegar mañana a ese nivel. No, no se puede hacer de esa forma. La empleabilidad es un proceso, toma su tiempo, es un esfuerzo que toma un montón de autoanálisis, autoconocimiento y todo lo que he mencionado hace un rato. Entonces, no te apures, tienes que ver tu proceso como tal, como es único, y respetar las limitaciones que tienes, hacer lo posible por mejorar las oportunidades que sabes que debes mejorar, o gestionar mejor tus tiempos, ver todos los puntos que están en contra y a favor para que los uses siempre hacia tu beneficio. Y cuando es una maratón, ¿a qué me refiero? A que vas a necesitar mucha constancia. Si uno dice, ya bueno, voy a ser empleable el día de mañana, voy a actualizar mi CV, mi LinkedIn, voy a agregar unos 3, 4 reclutadores, listo, ya está, soy empleable, chao. No, así no es. Aquí en empleabilidad es mantenerse empleable. De eso se trata. Si la empleabilidad o ser empleable no es de la noche a la mañana o no es ya soy empleable y se acabó. Es un proceso. Eso es en cuanto a lo que es esta frase. Ahora, para detallar un poquito más y ya entrar al tema de competencias, habilidades y capacidades, lo voy a resumir para poder terminar a tiempo. En cuanto a este iceberg que había mencionado hace un rato, vamos a hablar sobre 3: la capacidad, la habilidad y la competencia como tal. Una capacidad, ¿qué es? Es el potencial para poder nosotros aprender. En las capacidades podemos tenerlas todos. Ahora, una habilidad es la capacidad para realizar eso que hemos aprendido. Y en cambio, una competencia es la capacidad para realizar con maestría o con expertise. Es decir, realizarlo bien hecho, ¿no? Hacerlo bien. Eso significa una competencia. Ahora, cuando tú te hagas la pregunta de qué habilidades tengo, también hazte la pregunta de qué competencias puedo brindar hacia una compañía o hacia un freelo o hacia un emprendimiento. ¿Cuáles son tus habilidades y qué le falta a esas habilidades para ser bien dominadas y ser competencias? Y esto no solamente te va a servir a nivel de empleabilidad, sino también cuando tú vayas a una entrevista laboral, muchas veces te van a hacer las preguntas de reclutadores que hacen, ¿cuáles crees que son tus competencias? O cómo validas que una competencia la tienes ya dominada, ¿no? Y todas esas preguntas que hacen los reclutadores también. Entonces también te va a servir a ti para esto. Y aquí, como bien dice, una competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo de una persona en el trabajo, a través de la instrucción y mediante el aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo. Entonces ahí podemos ver que la competencia laboral tiene mucho que ver con el valor agregado que desde un inicio les he estado mencionando. Es importante tener bien conscientes nuestras competencias laborales para saber en qué nivel de empleabilidad estamos. Eso es hasta allí. Ahora, les voy a mostrar esto de aquí, que es algo que yo generalmente evalúo en un perfil IT. De hecho, esto es mi opinión, es sobre mi experiencia, pero de todas maneras les muestro para que ustedes sean conscientes de qué es lo que posiblemente van a encontrar cuando vayan a un trabajo, o sobre qué les van a evaluar
o qué les van a preguntar, ¿sí? Veamos. Las variables de aquí. Cuando tú vas a un trabajo y quieres tener un puesto laboral o postulas o te llaman para que puedas postular a ese trabajo, hay variables que van a repercutir en esta posición o en esta postulación que tienes. Por ejemplo, el puesto del trabajo, el seniority de la posición a la cual estás postulando o para la cual has sido contactado, el tipo de cliente. Y con tipo de cliente me refiero a ¿es un cliente de Estados Unidos? ¿Es un cliente de Perú? ¿Es un cliente que tiene, qué tipo de cliente es? ¿Es una startup? ¿Es una compañía que ya está bien sólida? ¿Es una compañía muy grande en la que de pronto es muy difícil ascender? Hay muchos factores en los cuales son los tipos de clientes. Y también la cultura del país, porque imaginemos que tú estás postulando para un cliente de Europa, en donde la cultura del país es totalmente diferente a una cultura peruana. Y ahí también tienes que saber qué es lo que sí te beneficiaría y qué es lo que no. Ahora, cuando se evalúa el perfil de IT, las competencias laborales como tal que se ven o que se registran son, por ejemplo, la adaptabilidad, que es la número uno, yo lo pongo como top, porque de hecho en el 2020 algo que hemos aprendido un montón es a ser adaptables, a poder adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas formas de trabajo, a nuevas estrategias, incluso dinámicas laborales y también a nuevos tiempos de respuesta hacia clientes o cuando se nos pide una u otra cosa, a veces no se tiene tan claro los horarios y demás, entonces tenemos que adaptarnos, saber adaptarnos a lo que viene en adelante, ¿no? Entonces, por ahí, en cuanto a adaptabilidad, eso es el número uno que yo menciono. El siguiente es el trabajo en equipo, que es donde se valida qué tanto puedes trabajar en un grupo, cuál es qué es lo que tú agregas al grupo y qué es lo que sientes que en algún momento te agregó el grupo a ti o que aprendiste de esos trabajos en equipo. La comunicación es a nivel interno y a nivel externo. ¿Qué tanto te comunicas a nivel interno con el cliente directo, con el project manager, product owner, con el Scrum Master, con las personas con las que trabajas? ¿Cómo es tu comunicación allí? ¿Fluye, no fluye? ¿Qué es lo que sientes que falta? ¿Qué es lo que no? Y eso en la comunicación interna. Y en la externa es cómo te comunicas con el cliente final, en el caso de que te comuniques con el cliente final. ¿De qué manera lo haces? En cuáles son tus tiempos de respuesta, cuál es tu sentido de urgencia al momento que te piden algo. Esto es otro tema también a tallar ahí dentro de la comunicación. Aparte de esto, tenemos lo que es la autonomía. La autonomía desde el punto de vista de que no es necesario que una persona esté siendo totalmente dada seguimiento, ¿no? Que se esté uno detrás de esta persona hasta que cumpla lo que se supone que debe cumplir. Y esto es algo que se ve mucho, o yo por lo menos como reclutadora, es algo que valoro mucho porque hay muchos proyectos, clientes que son muy grandes incluso, y los trabajos en equipo, los equipos de trabajo, perdón, solicitan que haya mucha autonomía porque de pronto uno no puede estar detrás de este talento que ya ha sido contratado y necesita mucho como empoderamiento de sus propias funciones, ¿no? Eso es en cuanto a autonomía, en cuanto a compromiso como tal también, que de hecho es bastante conocido el tema del compromiso, ser comprometido con las tareas que se le dan durante el tiempo de trabajo y no solamente con el cliente interno, sino con el cliente externo también. La curiosidad y la creatividad, ¿qué tan curioso eres para proponer ideas, para dar ideas innovadoras, para poder hacer nuevas estrategias durante el tiempo del proyecto? No solamente conformarnos con, ya, nos dieron de la A a la Z de la, no sé, pues ABC funciones. Y ya, me quedo con eso. Hago y termino el trabajo y me voy. No, porque si realmente te gusta lo que haces, vas a buscar poder dar el mejor servicio como tu propia empresa que eres. Y ser creativo también es ahí muy importante. El siguiente es el potencial del crecimiento, la priorización de tareas, la solución de problemas, la colaboración y el liderazgo, ¿no? Que lo voy a dejar así para poder seguir pasando a la siguiente PPT. Ahora,
Cuando estás cuando quieres postular a una compañía y demás, usualmente vas a tener una entrevista técnica y una entrevista por competencias. Usualmente digo porque eso es lo que yo hago en la compañía en la que trabajo. Sin embargo, puede ser que los reclutadores o la empresa a la cual estés postulando tengan un proceso mucho más denso, más difícil o más como con diferentes pasos de por medio, ¿sí? Y depende de la compañía a la que postules y depende muchísimo de la dinámica del reclutamiento en esa compañía. Ahora, usualmente la metodología STAR es una de las más famosas usadas por los reclutadores en cuanto a competencias laborales. Ya nosotros teniendo un concepto de lo que es una competencia laboral, es importante saber cómo nos van a evaluar, qué es lo que nos van a preguntar y estar listos para ese momento. Es por eso que la metodología STAR es la siguiente. ¿Qué significa STAR? La S es de situación, la T es de task, de tareas ejecutadas, A es de action, de acciones realizadas y results es de resultados obtenidos. Ahora, tú puedes decir como ya, ¿y qué, no? ¿Qué tiene? Ahora, te explico cómo los usa un reclutador o un headhunter o alguien un psicólogo en general. Cuando se te pregunta por una competencia laboral, no se te va a preguntar de pronto, le pregunto a Carlos, ¿no? Que está conectado por aquí. Le digo, Carlos, y le pregunto por aquí, ¿tienes buen trabajo en equipo? No. Así un reclutador no va a preguntarlo. La manera en que se va a preguntar es Carlos, cuéntame una experiencia pasada en la cual tú consideres que hiciste algunas funciones, tuviste algunas tareas o hiciste algunas acciones que puedan decirme a mí que me evidencien el trabajo en equipo que hiciste. ¿Y cuáles fueron los resultados de usar este tipo de estrategias en esta temporada de trabajo? Entonces ahí ya es como contar una experiencia, ¿sí? Y las competencias laborales nosotros las vamos a identificar con esa experiencia, no tanto por el que se diga sí la tengo, no la tengo, porque eso no es tan como objetivo. Nos vamos más a la parte real, a la parte de la experiencia. Ahora, algo importante que lo quiero mencionar es el nivel de inglés. ¿Qué tan importante es el nivel de inglés en un punto ya 2021? 100%. Esa es la respuesta. Y lo digo así directo, rápido y simple porque es mejor que lo sepas ahora a que en algún momento quieras postular alguna oportunidad en el 2021 y lo único que te limite sea el inglés. Entonces, algo que yo he identificado bastante a nivel de Perú es que todavía no se crea ese chip de aprender inglés y no solo aprender la lectura, sino aprenderlo hablando, ya no tenerle pánico o no tener miedo a conversarlo en frente de otras personas. Y eso es algo que yo sí los animo a que puedan soltar esa vergüenza y comenzar a hablar inglés sí o sí. Ahora, veamos este cuadrito que está aquí, que es el marco común europeo de referencia para las lenguas. Aquí tenemos 3 niveles, el básico, el intermedio y el avanzado. Normalmente cuando una persona postula a una oportunidad nacional, no hay problema con que pueda ser desde A1, A2, no hay ningún problema. Y que sí, ahorita les explico qué significa cada letrita. Y para serles sincera, cuando ya uno va a pasar a un cliente de Estados Unidos o postula a un cliente de Estados Unidos, va más o menos desde el B2 en adelante. Ahora, si bien es cierto, ahí en la misma escalerita dice básico, intermedio y avanzado, un básico A1 es alguien que todavía no conoce absolutamente nada del inglés. No lo habla, no lo lee, no lo entiende. Un A2 es una persona que entiende muy poquito, no lo habla todavía, el grammar todavía no lo tiene, pero sabe o sea, sabe lo más básico solamente. Y ya en el nivel intermedio, un B1 es alguien que entiende un poquito más, sabe más palabras, pero todavía no lo habla. O si lo habla, todavía no conjuga bien. Un B2 es alguien que ya lo habla, que no tiene miedo a conversarlo, que lo puede expresar fácilmente, que tiene más vocabulario. Ya desde el B1 al B2 perdió el miedo al hablarlo en público.
un avanzado, que es un C1 y C2. Un C1 es alguien que lo habla muy fluido, que no tiene para nada temor a conversarlo, que puede expresar ideas mucho más complejas del usual. Es decir, si pregunto por algo técnico en específico, incluso en esa pregunta técnica puede contarme una experiencia acerca de cómo hizo funcionar ese framework en aquella oportunidad para tal proyecto. Una cosa así, ¿no? Entonces ya es mucho más amplio la capacidad que tiene. Y en el C2 es un nativo en inglés. Ahora, si ustedes me dicen como ya, ¿y para qué sirve o dónde puedo postular si mi nivel de inglés es básico, intermedio, avanzado? Usualmente los clientes de Estados Unidos piden de B2 para adelante. Usualmente, porque hay clientes de Estados Unidos, yo los divido en dos sectores, algunos que son en los cuales no vas a tener que comunicarte con el cliente directo, y si es así, puede ser incluso hasta B1 o A2. Pero en el caso de que sí tengas que comunicarte con el cliente directo, obviamente se va a necesitar que el talento sea B2, C1 o C2. Y eso es importante reconocerlo. Entonces, lo ideal es que a corto plazo tengas un nivel de inglés B2 mínimo, ¿sí? Esto lo digo con la mejor de las ondas para que ustedes puedan saberlo. Ahora, ya para finalizar, tengo por aquí esta frase de aquí que quisiera mencionarla, que de hecho la voy a leer. Dice, el primer mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo momento es ahora. Ahora, ¿qué significa esto? Obviamente, si nosotros hubiéramos sembrado un árbol hace 20 años, hoy estaríamos cosechando y disfrutando de los frutos de ese árbol. Pero no lo hicimos. De repente no lo sabíamos, no sabíamos que existía todo este mundo detrás de empleabilidad, de que en realidad los headhunters o las personas sí ven, los managers o las personas de alto cargo sí ven estos temas que son relevantes. No sabíamos que iba a pasar una pandemia, no sabíamos la relevancia que iba a tener todo el tema de empleabilidad. Y como no lo sabíamos, no se hizo. Y está bien. O sea, la idea no es aquí culparse a uno mismo, decir, ¿por qué no lo hice? Qué mal, ni nada. La idea es mirar hacia adelante, en el segundo mejor momento. ¿Y cuándo es el segundo mejor momento? Es aquí y ahora. Y justo va relacionado a la frase que voy repitiendo todo el momento, que es hacer algo al respecto. Entonces, lo ideal y el ánimo que yo les doy con esto es que con lo aprendido ustedes puedan ponerlo en práctica y no lo dejen pasar por alto, porque va a ser muy importante cuando tengan una oportunidad laboral o cuando simplemente ustedes quieran sacar un emprendimiento y ya no quieran trabajar y quieren ver el mundo más independiente. ¿Cuál es tu reputación digital? ¿Cómo sales hacia ese mundo en el que vas a estar prácticamente solo o independiente, ¿no? Entonces, si yo busco tu nombre en Google, voy a encontrar que toda la evidencia digital de cuánto has trabajado en ti y de manera profesional, técnica o en soft skills y demás, voy a encontrar esa evidencia digital. Preocúpate por eso, no más que preocúpate, ocúpate de eso para que puedas ser mucho más relevante en cuanto a tu empleabilidad. Ahora, en el post-it que puse por aquí, dice, 10% de la vida es lo que te pasa y el otro 90% es cómo reaccionas a ello. Y eso es algo que lo he aprendido durante la cuarentena en realidad, porque si nosotros nos enfocamos muchísimo en, no, todo está mal, el mundo se está acabando, ya no voy a hacer nada. Si nos enfocamos en eso, estamos dándole la chance o sea, estamos dándole la chance a que los demás puedan hacer lo que sea y nosotros no, nos queremos quedar en esa zona de confort. Yo los animo a que sea al revés, a que vean la pandemia. Yo no digo que con esto como que la pandemia es insignificante, para nada, es algo que es una crisis, es algo que está pasando y sí, es muy grande, pero así de grande como es, sigue siendo parte del 10%, ¿sí? O sea, para que se den cuenta de esa magnitud. Sigue siendo parte del 10% porque es lo que nos está pasando en la vida. Ahora, la idea es, ¿cómo tú vas a reaccionar ante esa pandemia? ¿Cómo vas a reaccionar de repente, ante que ya acabaste la universidad y no tienes prácticas laborales? ¿O cómo vas a reaccionar ante que te dicen que
tu contrato termina el 31 de diciembre. ¿Cómo vas a reaccionar ante esto? Ahora, lo ideal es que puedas reaccionar muy rápido. La idea con esta charla es que puedas hacerlo ya, ya, ya. Y para eso es toda esta información. Entonces, eso es bastante, bastante interesante. El siguiente friendly reminder es de aquí. La actitud que tomes es la que hace la diferencia. Cuando tú leas un poquito de repente en algún momento acerca de la ley de la atracción, te vas a dar cuenta de que realmente la actitud es la que hace la diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces me ha pasado que he tenido que de pronto llevar procesos con talentos que son súper cracks, súper top, así 100 de 100, pero el tema era la parte actitudinal, era que no se veían en la posición en la cual ellos esperaban ver, o sea, querían verse en esa posición, pero no se veían en esa posición. Sin embargo, en las pruebas técnicas aprobaban, en las pruebas, incluso con el cliente final, aprobaban, pero no tenían una actitud que sea una que se puede comunicar con el cliente súper amigable, súper canchero, sobre qué es lo que es, qué es lo que hace y lo demás. Y normalmente esto sí se solicita en cargos en altos cargos, como por ejemplo lo que son senior developers o senior engineers, senior data analysts, senior data engineers. Entonces, esto es la actitud es algo que va a sumar a tu perfil también, ¿sí? Eso, y con eso terminamos la charla en sí de lo que es empleabilidad y demás. Y por otro lado, ya para finalizar esta última PPT, que es más que nada, les doy la opción a que si es que ustedes en algún momento quisieran postular, quisieran referir o quisieran saber cómo ser parte de una oportunidad o quieren ustedes mismos referirse para que en algún momento haya una chance dentro de de la empresa en la que trabajo o que yo pueda referirlos con otros reclutadores, recuerden que yo estoy muy abierta a lo que es networking, muy abierta en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en cualquiera de las redes. Entonces, por aquí les dejo este mail que es el de tuamigaflowers@gmail.com, y si a ustedes les gustaría postular o referir, aquí tienes cómo mandar tu mail en el asunto, poner el perfil al que postulas, el lenguaje o tecnología dominante que tengas, el número de años con esa tecnología, el CV que tengas o el LinkedIn, el nivel de inglés hablado y el país al que perteneces. La idea es que pueda hacer con este orden porque si en algún momento yo conozco a algunos reclutadores y ellos quieren saber sobre un perfil que justo calza con el tuyo, obviamente se los pueda referir directo a ellos. Se los dejo ahí un ratito para que le tomen un screenshot si quieren y lo puedan guardar y en algún momento usarlo si ustedes gustan. Y ok, y bueno, me pueden encontrar como Fiorella Flowers en LinkedIn, como tu amiga Flowers en Instagram, en Twitter, en YouTube y en TikTok. Y eso sería todo por el momento. Me encantaría saber qué opinan, qué piensan, cuáles son sus preguntas y nuevamente muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias, Fiorella. Los animamos a que puedan escribir por el chat de YouTube, por el chat de Zoom. Dejen ahí sus comentarios, sus dudas. Alexis, Eh, justo por ahí preguntan si es que pueden si hablar es por que el se puede micrófono. habilitar, si se puede habilitar micro, ¿sí? ¿Puedo ir y responder algunas que estoy viendo? ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Vale, perfecto. Primero, gracias por ahí seguir poniendo sus preguntas. De hecho, me sirve a mí un montón para poder
saber qué opinan y poder aclarar algunos puntos de vista, opiniones o lo que ustedes estén creyendo acerca de lo que estoy exponiendo. Y por ahí, comenzando desde el inicio, por acá pregunta Diego Segurondo sobre empleabilidad. Dice, entiendo la capacidad de captación de una persona para obtener empleo, conjunto de habilidades y capacidades para captar empleo, en otras palabras. La empleabilidad no es una capacidad para captar empleo, es una capacidad para mantenerte en ese estado de empleable. Y con empleable no me refiero a tener un empleo, sino a que pueda ser una persona. Imaginemos que no estás en una compañía de manera dependiente, ¿no? No eres una persona que está en planilla directamente, pero tienes que hacer tu propia marca, quieres hacer tu propio emprendimiento o que estás en freelance y de manera así independiente. Entonces, ahí, incluso haciendo freelance, tú deberías ser una persona empleable. ¿Qué significa ser una persona empleable? Justo como decía en una de las preguntas, ¿tienes jale en el mundo laboral? ¿Qué tanto jale tienes en el mundo laboral? Aún haciendo freelance, aún haciendo un proyecto propio o aún estando en la universidad, ¿cuántos reclutadores te escriben? ¿Cuántas personas están interesadas en conocerte, en saber sobre quién eres o saber sobre tu perfil técnico y o de soft skills, ¿no? Entonces, eso es más que nada el tema de empleabilidad como tal. Por aquí, Valeria Costa dice, hola, buenas noches. Por empleabilidad entiendo tener las capacidades que se solicitan como requisitos para los trabajos. Más que tener las capacidades para el trabajo, es tener las capacidades para uno mismo. Y como decía, como por ahí puse en la imagen del pajarito que volaba, para ser tan libre que tú puedas elegir entre las muchas opciones que se te van a presentar. Cuando tú eres una persona empleable, muchas empresas te van a escribir, muchos reclutadores van a estar preguntándote por tu CV, por tu LinkedIn, o van a estar detrás de ti, en el mejor de los casos, obviamente, si tu empleabilidad está bien fundamentada. Entonces, la idea no es que lo tengas como requisitos para un trabajo en específico, sino que los tengas como autorrequisitos para ti mismo. ¿Qué tanto tú puedes ser atractivo en el mundo laboral? ¿No? Es tu propio jale. ¿Qué tanto jale quieres tener? ¿No? Algo así. Y ya cuando vengan las empresas, ahí tú vas a tener la opción de decidir en cuál de ellas trabajar, dependiendo de tus gustos, dependiendo de tus objetivos. Y tener esa chance, no todos la tienen. Entonces, aprovechala para que puedas tener la mejor opción siempre, ¿no? Eso es en cuanto a la pregunta de Vale. Por aquí Jorge nos dice, construyendo sobre lo que comentan, creo que también se refiere a cuán atractivos nos mostramos y qué tanta visibilidad tenemos en las búsquedas que las empresas realizan para conseguir recursos IT. Tal cual como dice Jorge. Perfecto. Por ahí Billy dice gracias, gracias a ti también por estar por aquí. Tomás Ferreira dice muy bueno, gracias. Igual para ti, Tomás. Vale dice, justo Vale fue la que preguntó del Hola. micrófono. Ahí Sí, está, Vale. buenas, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí, te ¿Qué tal? escucho. Bueno, buenas noches y nada, que felicitarte por tu presentación, ha estado muy buena, muy agradecida. Pero Con tenía gusto. una duda. Lo que pasa es que, bueno, ya esto es un tema un poco más como personal, pero no sé si alguno de nosotros tal vez estará pasando por lo mismo. Yo, por un tema personal, ahorita tengo, como por así decirlo, un hueco en el CV de aproximadamente un año en el que no pude trabajar. Entonces, yo no sé cómo, eh, digamos, yo misma como que me trabo en el tema de que no, que siento que no estoy muy empleable por el tema del hueco y siento ahí el hueco y si me preguntan por el hueco, ¿qué digo y qué hago? Entonces, eso es lo que quería preguntarte porque la verdad es que es un tema un poco como especial, ¿no? Pero Ujú, tal vez hay alguien más que también lo esté pasando y le ayude. claro, buenísimo. Gracias, Vale, primero por la confianza de poder preguntarlo. Y de hecho, creo que es un tema particular. No creo que seas la única que le esté pasando. Lo he visto varias veces. Y lo primero ahí a identificar es el tema por el cual estuviste un año fuera. De pronto, ¿fue un tema personal? ¿Fue un tema profesional? Fue un tema de pronto fuera de lo que se podría averiguar o se podría saber. Eso en realidad le es demandado por el reclutador averiguarlo, ¿sí? Lo ideal de las buenas prácticas de un reclutador
no descartarían tu CV solo por tener un hueco de un año, ¿sí? Entonces, también ser consciente, durante todo ese año de pronto estuviste al 100% indispuesta de hacer algo al respecto en cuanto a educación, en cuanto a certificaciones, en cuanto a logros, en cuanto a idiomas incluso, o aprender de una u otra forma, o si es que sí lo tuviste o sí lo hiciste, así sea lo más pequeño que hayas hecho, agrégalo en tu CV durante ese año. Más que como experiencias, como logros durante el año tal, ¿no? Y comienzas a mencionar uno por uno de los logros. Y aún así también el tema de la resiliencia, también ponlo como parte de las habilidades, porque ya cuando tú pones el tema de la resiliencia, se puede entender por parte del reclutador que pasó algo en ese año que te lo va a tener que preguntar. Entonces, uno, no te autodescartes, presenta tu CV. Dos, chequea bien si es que tuviste las posibilidades, qué hiciste durante ese tiempo, y si es que no tuviste las posibilidades, menciona lo de la resiliencia o menciona un punto apartado en donde se especifique el año no laborable, no se trabajó porque se tuvo un tema de salud o algo por el estilo. Eso es lo que yo te recomendaría. Y número tres, valida bastante bien que esté especificado los logros en las otras experiencias. Entonces, cuando tú postules a un puesto de trabajo, uno puede ver de pronto, ok, no sé, pues del 2017 al 2018 no hubo experiencia laboral, sin embargo, en el 2017 se hizo tal A, B, C y D cosas, se logró A, B, C y D y E, F cosas, y las habilidades que obtuviste fueron A, B, C y D, y las tecnologías con las que trabajaste fueron tal, tal, tal y tal. Y el día de hoy en día no solamente estás buscando trabajo, sino que también estás aprendiendo en el curso A, curso B, curso C, en la plataforma X, Y, Z, ¿no? O sea, que se vea que no te quedaste quieta por el año que no trabajaste, que se note que aún a pesar de que no trabajas ese año, se lograron cosas. Y ese sería tu foco. Evidenciar que sí se logran cosas a pesar de la situación en la que se pasa, ¿no? Eso sería mi respuesta. ¿Pude responderte a lo que me preguntaste? Creo que ya no tiene acceso al micro. Espero que sí. A ver, por aquí sigo leyendo los comentarios. Por acá dice Eric Jovan, maravilloso consejo del segundo mejor día es hoy. Sí, totalmente. Es bastante importante considerarlo así porque o sea, nos hace pasar de un momento en el que no sabemos nada y que ya estamos con la culpa de ¿por qué no lo hice? Es cierto esto, es cierto lo otro, tuve tal tiempo y no lo aproveché, pero ya no ponerse a pensar en eso, lo pasado pisado, ahora de aquí para adelante a subir de nivel. El segundo, por aquí pregunta Gustavo, ¿cuáles son los perfiles más difíciles de conseguir en el mercado peruano? Interesante pregunta. Supongo, voy a asumir que estás preguntando dentro del rubro IT como tal, pero en cuanto a dificultad, en realidad dificultad, no hay no sé a qué te refieres con dificultad en cuanto a contratarse, en cuanto a que dificultad en cuanto al nivel de inglés, en cuanto al nivel técnico, porque ahí hay muchas variables. Nivel técnico, perfil, nivel que pide el cliente y también lo que es no sé, pues el monto salarial que se solicita y demás. Entonces, más que difícil, podría decir, lo que yo puedo decir acerca de los perfiles IT es que ahorita tienen mucha cancha en donde poder crecer. Con cancha me refiero a mucho espacio para poder ir hacia adelante, para poder crecer. ¿Por qué lo digo? Porque en la compañía en la que trabajo hay muchas oportunidades para data engineering, para data analyst, para todo lo que es el mundo de data, además de lo que es el mundo del desarrollo, además de lo que es el mundo de QA, y estoy segura que yo como parte de la compañía en la que estoy, no soy la única que tiene estas oportunidades laborales, sino que así como yo, hay muchísimos reclutadores IT más que también tienen estas oportunidades. Entonces hay mucho campo para poder postular a oportunidades buenas y que la oferta sea buena. Oferta no es sinónimo de plata, sino oferta en general, beneficios, tipo de proyecto, tipo de stack de tecnología,
estabilidad económica, estabilidad laboral, crecimiento profesional, todo eso. A eso me refiero con una oferta buena. Ay, se me perdió. A ver. Estábamos por aquí. Por acá nos pregunta, ¿dónde estoy? Ya. Hola, ¿cómo podemos mejorar los soft skills con el trato con el cliente, sobre todo cuando queremos ocupar un rango de posición, o sea, un nivel senior? Ahí, Abel Mirabal, gracias por la pregunta. De hecho, cuando estás postulando a un nivel senior, ya tienes que, o se espera que se tenga un nivel de comunicación muchísimo mayor al que tiene de pronto un junior developer o un mid developer o un data engineering nivel mid, ¿no? Entonces, algo de lo que yo menciono que se ve bastante, aparte de la comunicación, es el liderazgo. Ese es el otro punto que, de hecho, es bastante conocido este punto, entonces, el liderazgo también. Ahora, ¿cómo podemos mejorarlos? Ahí sí te diría lo importante y lo número uno, hacer tu FODA, tus fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, y sobre eso saber qué cosa es lo que tienes que trabajar. Cuando identifiques qué, luego vas a saber luego vas por el cómo, ¿sí? Entonces, primero identifica qué cosas cuáles son tus oportunidades de mejora, y luego de eso ponte a investigar. Investiga cómo mejorar A o B, C cosas. O de pronto si tienes a alguien a quien admiras o de quien te inspiras, pregúntale a esa persona cómo hiciste en tal situación para superar esto. ¿O qué hiciste cuando tuviste que darle un feedback a alguien y de pronto no sabías cómo hacerlo? ¿Cómo gestionaste tal tema? De esa manera te vas a ayudar con la experiencia misma de las personas que ya están en un rol de senior. Y así podrías mejorar las que ya tienes. Por aquí pregunta... no. Carlos dice, muchas gracias por la información, muy importante. Quisiera saber qué tantas oportunidades existen para desarrolladores junior y cuáles crees que son las tecnologías con más oportunidad. Gracias, Carlos, por la pregunta. De hecho, yo creo que en cuanto a los desarrolladores junior, ha habido una línea así como desde el inicio del año hasta el final de año que iba como bien, y luego en marzo cayó porque ya no se requería mucho el hecho de talentos que recién estén iniciando. Eso es lo que yo he visto, es mi opinión, pero por lo que yo he visto y dentro de mi experiencia he visto que desde octubre a mediados, ya casi para noviembre, las oportunidades para junior developers ha ido en crecimiento. Y de hecho yo, por ejemplo, ahorita tengo varias oportunidades habilitadas para junior developers. Entonces, estoy segura que tampoco soy la única reclutadora que los tiene, o sea, las oportunidades. De lo que yo podría decir es que sí hay oportunidades ahora para junior developers. Sí, algo que yo les sugeriría a las personas que son junior o que quieren postular para junior es que se ocupen muchísimo del nivel actitudinal, de las habilidades y logros, y tercero, del nivel de inglés hablado. Porque esas tres cositas pueden sumar mucho al momento de postularse a una vacante. Eso, ¿cuáles son las tecnologías con más oportunidad? Si hablamos dentro del rubro de desarrollo, puedo decir muchas, pero de las que yo estoy viendo, algunas de las que sí tienen bastante auge en este momento es frontend con todos los frameworks. En realidad, React es uno de los que es más visto hoy en día en la mayoría de proyectos de los cuales yo estoy llevando procesos, los requieren muchísimo. Java no pasa de moda, Java siempre se solicita, y también lo que es Ruby developers, Golang developers, incluso en niveles como de mid hacia senior, y pueden ser full stack, React con Java, React con Ruby, React con Golang. Si se dan cuenta, he repetido React varias veces porque en realidad sí hay mucha oportunidad en este framework. Y en cuanto a lo que es el mundo de data, hay muchísima oportunidad, tanto para data engineers como para data analysts. Y esto no significa que no haya para data scientists. Si hay oportunidades, yo de repente ahorita no las estoy viendo dentro de mis procesos, pero en data engineers y data analysts hay oportunidades tanto en Perú, es decir, que no se requiere un nivel de inglés hablado,
como también a nivel de Estados Unidos, con clientes de afuera, con trabajo remoto y todo lo demás. Entonces hay oportunidad, yo tengo literal ahorita como 12 oportunidades en Data Engineering y en Data Analyst, así que por ahí el dato. La siguiente pregunta por aquí es, ¿recomiendas tener cuenta personal y otra profesional o es posible hacerlas convivir? Yo creo que depende mucho de ti, porque depende mucho de cómo, primero de tu tiempo, de tus formas y de tu estrategia. Y con cuenta creo que te refieres a Instagram o a Facebook o a Twitter. Porque en LinkedIn sí es una, o sea, en LinkedIn sí una porque es una cuenta social laboral. Entonces ahí tener dos no te va a jugar a favor porque te pueden escribir en uno y vas a verlo en el otro y ahí vas a generar confusión. Ahora en Instagram posiblemente sí, porque en Instagram como es más compartir fotos, cuando es una cuenta personal compartes más contenido como del día a día o simplemente de lo que haces, no sé, foto de tu comida, foto de lo demás, y de hecho eso es como usual, ¿no? Y no es nada de malo, no tiene nada de malo, pero si quieres tener una marca personal y de pronto quieres tener un emprendimiento y lo demás, y quieres compartir contenido del cual estás haciendo, obviamente lo ideal sería separarlo en dos porque tienen dos visiones diferentes. Y lo mismo con Facebook y lo mismo con, sí, Instagram y Facebook más que nada. El siguiente punto, por aquí Gustavo nos pregunta, ¿cómo manejar LinkedIn cuando uno realiza dos tipos de actividades que no necesariamente están relacionadas? En LinkedIn, por lo regular, las actividades que se realizan o los likes o comentarios y demás, siempre son del contenido que suben, o sea, sí o sí. Y el contenido que suben en LinkedIn suele tener algo ligado a laboral. No tienes que solo dar like a lo que solamente te vas a enfocar. O sea, imagínate que tú eres un data engineer y que estás en LinkedIn y ves un post de, no sé, pues de salud mental. No porque le des like a eso está mal, o sea, esa actividad está bien, es usual, en LinkedIn es muy libre porque el contenido es social laboral, así que todo bien, tranquilo por eso y por la actividad en LinkedIn, en verdad. Más que nada, lo que me refería con cuidar en LinkedIn es el tema de los comentarios, de no chocar con temas polémicos, ¿no? Por ejemplo, si es que en vez que se habla acerca de la política, y lo cual no digo que con esto que no, no sé, que no tengas una voz y que no tengas una posición. Ten la posición que debas tener o que quieras tener, pero con LinkedIn debes ser consciente de que tu comentario va a aparecer en tu actividad o la forma en que tú redactes también va a aparecer en tu actividad. Entonces, como que sepa jugar lo que quieres saber que sea visible, ¿sí? Y solamente ese sería como el tip. Eso es en cuanto a LinkedIn. ¿Por qué lo digo esto? Porque no es una cuenta solo social. Como es 50-50, puede jugar a favor como puede jugar en contra. Entonces, solamente tener precaución con eso. Otra pregunta por aquí, dice Diego, dice, una pregunta, actualmente trabajo mucho con PHP y JavaScript con un framework llamado Zend. Y sobre la misma plataforma, el sistema como Sugar CRM, Process Maker, a mí me apasiona Node.js y quisiera apuntar a un puesto que se requiera esa tecnología. Pero sin embargo no tendré experiencia laboral en esa tecnología, solo académica. ¿Cómo podría aumentar y mantener mi empleabilidad para ser reclutado en alguna empresa que requiera Node.js? Uno, aviéntate a todas las oportunidades que veas, y con esto me refiero a oportunidades, me refiero más que a oportunidad laboral, me refiero a oportunidad de crecer primero. ¿Y cómo crecer? Si es que tú no tienes la experiencia en Node.js, edúcate en Node.js. Entra a diferentes plataformas, hay muchas que enseñan, incluso YouTube, que es libre, en donde se te puede enseñar todo lo que es el tema de Node.js. Yo te puedo recomendar a algunos creadores de contenido sobre esto, pero de hecho probablemente ustedes ya conozcan más incluso que yo. Y, y bueno, la idea es que primero te eduques, te informes de todo lo que hace un developer en Node. Lo segundo es de pronto saber cuáles son los desafíos acerca, no sé, pues creo que pueden conocer lo que es el link de HackRank, no, CoderRank, algo así,
no sé, no recuerdo el nombre específico, Hacker Run, creo, en el cual hay ejercicios online y tú puedes entrar y hacerlos. Y así practicas de cómo puedes ir desarrollándote en Node.js. Y lo segundo sería ya cuando lo tengas muy bien dominado y tengas muy bien practicado, postular a compañías y obviamente en tu CV vas a poner todos los logros que tuviste con Node.js, de las certificaciones que sacaste, de los cursos que terminaste, de las charlas a las que entraste de Node.js, incluso de los freelos que hiciste. Por ahí una idea es que puedas comenzar con freelos, ¿no? En donde no necesariamente te piden experiencia, sino que te dicen si puedes hacer tal chamba o tal trabajo y sobre eso tú lo tomas, lo haces y si lo haces bien lo puedes agregar a tu CV. Entonces por ahí iría. Por otro lado, dice por aquí Abel, ¿cuáles son las tecnologías o el stack que solicitan más en el extranjero? Eso creo que ya lo respondimos ahorita. Bueno, hace un rato. Luego por acá dice, ¿cuáles son los rubros de las empresas extranjeras? Ese sí no lo entendí. ¿Los rubros? ¿En qué sentido? Eso sí no lo entendí. Y luego la última dice, ¿consideras que son útiles los diplomas que emiten las plataformas virtuales como Udemy? En el CV no, en LinkedIn sí. ¿Por qué en LinkedIn sí? Porque tú puedes, hay una sección en donde tú agregas qué certificaciones tuviste. Incluso puedes agregarla con el archivo. Y el archivo puede ser una imagen en donde puedas poner la imagen de la certificación. ¿Y por qué? Porque simplemente a la vista de un reclutador, cuando baja y vea, va a ver que tienes diferentes diplomas sobre esa especialidad o ese lenguaje de programación. Entonces yo diría, en el CV no, en LinkedIn sí. Incluso lo puedes compartir como, he logrado esto, y es como un post, hacer un post en LinkedIn sobre el logro que has tenido. Y eso te va a ayudar a ti a tener, primero, ser celebrados y aceptar esa celebración. Y segundo, te va a ayudar en tu red de contactos. Eso sería, creo que ya no hay más preguntas. No sé si Alexis quisieras mencionar algo más. Sí, justo quería agradecerte por tu tiempo. Ha sido muy buena la sesión de hoy y de hecho ha tenido bastante acogida en redes sociales, aquí en el Zoom y se nota por la cantidad de preguntas que hay, ¿no? Y de hecho imagino que por interno te estarán preguntando muchísimo más. Eh, Gracias, muchas gracias de parte de SRP. Esperamos volver a tenerte en otro webinar y nos puedas seguir comentando más tips, ¿no? Buenísimo, claro que sí, Alexis. De hecho, para mí un gusto poder compartir un poquito con ustedes. La idea de mí como psicóloga y como headhunter también es poder darles a conocer el otro lado de la moneda y que ustedes puedan sentirse seguros de postular una vacante y no solamente depender de postular a una oportunidad laboral, sino saber que ustedes son su propia empresa, que ustedes pueden hacer que hayan varias oportunidades sobre las cuales poder elegir la mejor opción, decisión que ustedes tomen y pues puedan triunfar en ese proceso de empleabilidad. Y nada, yo igual estoy en redes sociales, como ya les dije, como tu amiga Flowers en Twitter, en Instagram, y como Fiorella Flowers en LinkedIn. Por aquí igual les escribo cómo estoy, por si es que quieren seguirme en alguna de las redes. Y nada, eso sería. Gracias a todos por quedarse hasta tan tarde, y porque es viernes, de hecho. Gracias a todos. Tengan buenas noches. Buenas noches. Chao, chao.